Queridos amigos, hoy transmito con un relámpago detrás de mí que vamos a hablar de un tema muy especial y para eso tengo un gran amigo, déjenme presentárselos. Él es el doctor Luis Javier Díaz. ¿Cómo estás, querido amigo Luis? Porque yo te conozco como Luis. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Todo muy bien? Todo bien, afortunadamente. Creo que de las últimas veces que nos vimos, no la última, pero de las penúltimas, me ayudaste porque traía una contractura espantosa en la espalda. ¿Te acuerdas que hasta me tuviste que inyectar y todo? Y qué fuerte es cuando nos lastimamos, cuando nos duele algo y cómo se requiere de personas como tú para ayudar a corregir estas cosas que pueden hacerle la vida de cuadritos a alguien. Entonces, por eso quiero que platiquemos también de ese tema, pero primero me gustaría que nos platiques sobre tu relación personal con el ejercicio. ¿Tú te consideras un atleta profesional? Yo he sido profesional, empecé a entrenar a los 14 años. Mi padre no quería que entrenara las pesas porque decía que me quedaba chaparro. Cuando mi hermano mayor empezó a los 14 años, entonces hasta los 15 años pude ir por primera vez a un gimnasio y estaba súper flaco. Y recuerdo cuando fui con el entrenador de mi hermano, Ajá. que yo quería competir y me dijo, pues tú para que compitas, como te veo, cuando menos ocupas 3 años. Y el siguiente año, pues, gracias a Dios, pude ganar Mr. Jalisco Juvenil y de ahí el entrenamiento con pesas fue mi pasión y ha sido mi pasión. Entonces, en esa parte del atletismo, sobre todo eres un fisicoculturista. Esa sería la actividad específica, ¿es correcto? Es correcto. Bueno, y además de haber obtenido ese premio, ¿qué otra aventura me puedes presumir? Es decir, ¿qué otras cosas has ganado? ¿O qué lesiones has tenido que nos puedas compartir, ¿no? A tal edad, por andar levantando más de lo que debía, o algo así te ha pasado, o afortunadamente has estado bien en toda tu carrera. No, siempre a partir de ahí seguí compitiendo y pues llegué a ganar más de 40 eventos a nivel nacional. Quedé en el 96 en segundo lugar en el Mister México en la categoría de más de 90 kilogramos y el 97 soy campeón sin corona de un campeón nacional por un conflicto que hubo con el comité organizador. El mismo presidente reconoció que pues yo ganaba ese año el campeonato nacional. Pero bueno, son cosas que pasan, circunstancias. Te preguntaba que si has estado bien de salud, de lesiones, o has tenido algo así medio grave por acelerado, por abusivo. Mira, la primera lesión que tuve fue de mi brazo izquierdo. Okay. Estando en la secundaria, cuando yo hacía ejercicio en la casa, yo hacía lagartijas, tenía un bote con una barra con botes de cemento y hacía mis ejercicios. Y me acuerdo que me decían, pues tú serás muy inteligente, pero de fuerza no nos haces aquí, nos haces los mandados. Entonces, un compañero llevó unos guantes de box y dijo, pues, a ver, ustedes dos dense un tiro. Y en el tiro el guante estaba demasiado pesado y a la hora de dar un golpe con el brazo izquierdo, un gancho, él se cae, se me zafó el brazo y se me esguinzó el brazo. Entonces, a partir de ahí empezaron mis problemas con las molestias de lesiones. Ese brazo se me volvió a subluxar a la hora de echarme un clavado en una alberca. Y se me volvió a salir, híjole. Entonces, pues, siempre me había gustado lo del ejercicio, entonces fue lo que también me motivó a estudiar más sobre nutrición, sobre todo lo que es el área fisioterapéutica, el funcionamiento bioeléctrico del cuerpo, estudiar lo que es la columna, estudiar todo lo que son las áreas alternativas para el tratamiento de lesiones desde la raíz, desde el origen. De hecho, ahí déjame hacer un paréntesis. En una ocasión, en una sesión contigo, me encantó porque incluso tú le das un tinte o conectas hasta la espiritualidad con el tema del bienestar del cuerpo. Entonces me acuerdo cuando me mostrabas cómo con mis propias respuestas musculares, cómo estar conectado con el ser, con la presencia, con Dios, hace una diferencia en la sensación que tienes de fortaleza en el cuerpo, ¿no? Entonces te siento como una persona con una visión muy holista, siendo que eres una persona pues muy práctica también, porque estás en el fisicoculturismo y como doctor pues tienes esta forma de ver las cosas muy científica. Entonces me gusta, eso lo dejo con paréntesis ahorita que comentemos ya sobre tu trabajo. Nada más para cerrar esta parte del fisicoculturismo, ¿por qué el fisicoculturismo? O sea, ¿por qué no quisiste ser futbolista o maratonista o alguna otra cosa? ¿Por qué ese tema de la fortaleza física de cargar? ¿Qué te llamaba la atención? Creo que tiene que ver con lo que dijiste de tu hermano, ¿o cómo está el asunto? A ver, cuéntame. Y lo que pasa es
que mi hermano mayor es 1 año y 4 meses más grande que yo. Entonces él empezó a los 14 años y él a los 16 ya había ganado varios campeonatos. Y la verdad yo estaba muy flaco y entonces a mí me decía que yo era un flaco, seco, desnutrido. Entonces eso, híjole, mi ego no lo soportó y dije, no, tengo que superar esta barrera y fue por eso que ahí me metí. ¿Para quién sientes que es el fisicoculturismo? Si alguien está pensando en iniciarse en algún deporte, ¿qué tipo de personalidad tienes que tener? ¿Será eso, lo competitivo? El tema de que es algo donde claramente puedes ganar o perder y se mide con números. ¿Qué es lo que para ti es esencial para ser un buen fisicoculturista? Mira, hay un antes y un después de que es realmente un fisiculturista, porque yo en un principio, pues todo se hacía de forma natural, no utilizaba ningún anabólico, en aquel entonces, la verdad era muy desconocido, gracias a Dios. Entonces... Era muy sano el deporte. Sí, ¿no? sí, entonces ahí era cuidar tu alimentación, ser constante, ser disciplinado. Es más, el mismo entrenador me pedía que yo siguiera estudiando, que no dejara de lado el entrenamiento por dejar de estudiar, porque incluso quise salirme de medicina, entré a estudiar medicina por estudiar nutrición y él me dijo, no, si te sales de medicina, yo dejo de ser tu entrenador y dejas de competir. Ándale. Entonces, eso fue para mí un parteaguas muy importante, en donde ya después tuve que pues, dividir mis tiempos para los entrenamientos y sí fui aumentando mi fortaleza, mi estructura ósea, mi estructura muscular, hasta un Mr. México juvenil a los 21 años en la Ciudad de México, donde quedé en cuarto lugar, pero donde vi que los 3 primeros lugares utilizaban anabólicos a lo cagado. Se veía que estaban hechos pues con otro tipo de... Químicamente. Entonces, pues yo tenía que seguir estudiando, era parte de mi profesión y hasta que no salí de medicina, que regresé otra vez a prepararme, para competir, empecé a usar los anabólicos, pues dije, bueno, pues voy a ver qué pasa con esta situación. Y a raíz de ahí, una persona que también me retó, que me dijo que mi cuerpo no era para las pesas, que mi estructura ósea y mi estructura muscular y que mis canillas eran muy chiquitas y que yo jamás podía ser fisiculturista, jamás podría ganar un evento y que mejor pensara en otro deporte. Esta persona era un campeón nacional pero pues como yo empecé con esto de los anabólicos dije pues a lo mejor para ti no seré, pero para mí sí, y empecé mi entrenamiento y a los 2 años a él le gané en un campeonato nacional. A los 3 años fue cuando yo ya estaba figurando entre los mejores de mi categoría a nivel nacional y incluso en las fotos del Mr. México 96, él me tomó la mejor foto de mi vida y salió en el Excelsior. Y lo que se me hizo curioso fue que me pusieron a mí en primera plana, no pusieron al ganador, esa vez quedé en segundo lugar. Y me pusieron, mejor tú. y me pusieron anabólicos igual a muerte. Porque la verdad se veía un físico increíble. La verdad yo me veía súper bien, pero internamente me sentía muy mal. Eso. Entonces cuéntame eso. ¿Por qué no hay que usar anabólicos a pesar de que parecen el camino fácil? Porque los anabólicos internamente te van generando estrés, te van intoxicando, te van debilitando. Curiosamente, es lo que uno diría, bueno, pero ¿por qué si están tan fuertes se vuelve uno tan frágil? La verdad es que internamente todo el sistema bioenergético se empieza a colapsar. El cuerpo, empiezas a vivir del cuerpo, pero los canales linfáticos a través de los cuales el cuerpo recibe la nutrición y la alimentación se van cerrando. Entonces te vas metiendo en un círculo vicioso de quererte sentir más grande, pero internamente necesitas comer mucho, necesitas descansar mucho para más o menos recuperarte y eso ya no es un tema de vida o de salud adecuado. Claro, y aparte es lo contrario a lo que estabas buscando, ¿no? Tú lo que quieres es ser poderosísimo y al revés, estás tú mismo generándote un problema. Te voy a hacer una pregunta que es como más sencilla, pero que tiene, creo yo, que tiene un mito detrás. Entonces vamos a ver. La clave de la nutrición para un fisicoculturista, para alguien que quiera hacer músculo, ¿es la proteína? Eso es lo clásico que te dicen en todos lados. No, tienes que comer mucha
proteína, cómete 14 huevos todos los días. ¿Es cierto que esa es la clave o es como simplificar demasiado y en realidad es eso y muchas otras cosas? ¿O el exceso de proteína también causa problemas? Mira, a la fecha he estudiado ya muchas cosas. Estudié lo de la columna, estudié una maestría en salud y deporte, otra maestría en nutrición deportiva y otra maestría en medicina deportiva. Entonces, mi vida y mi pasión ha sido siempre las lesiones, el trabajo de toda esta situación. Y la verdad es que lo que realmente fortalece es nuestro cuerpo emocional, curiosamente. ¡Wow! El hecho de aprender a ser feliz da una fortaleza interna como no tienes idea. Yo te puedo decir ahora que trabajo en eso y me dedico a esto, en donde la felicidad interna es una herramienta poderosísima y te da una energía y una capacidad de carga y te da una estética completamente diferente a la que buscaba y encontré en aquel entonces con los anabólicos. Entonces, nadie relaciona eso, pero yo me acuerdo alguna vez en que una de mis hijas estábamos jugando y ella muy pequeña, estábamos riendo y me dijo, papá, te voy a jugar unas vencidas. Y me ganó. Y yo dije, ¿cómo es posible que mi hija me haya ganado unas vencidas? Yo la verdad en ese momento no lo entendí, pero era porque estaba riendo y porque estaba feliz con ella. Y me di cuenta de que el entrenamiento o el sobreentrenamiento o la falta de una dirección adecuada en el entrenamiento en donde entrenas con coraje, internamente generas esas emociones y vives a expensas de esas emociones y te esclavizan esas emociones. El estrés de las competencias, lo vemos hasta en las niñas que son bailarinas, que los estreses, de veras las angustian, que terminan a veces hasta medicados. Entonces, en vez de convertirse en una experiencia recreativa, divertida, se convierte en una obligación, en una responsabilidad. ¡Wow! Ok, entonces está bien si me quedo con la idea de que claro que es importante la nutrición en un sentido básico, sin llegar a una necesidad de exceso, pero que la clave que tú has encontrado tiene más que ver con la actitud con la que participamos y que eso es lo que hace que al final también asimilemos esos nutrientes, un poco lo estoy deduciendo. Así es, sí, porque si emocionalmente no estás contento, ya estudiando lo que es la medicina china y los canales eléctricos y cómo funciona bioeléctricamente el cuerpo y los canales iónicos, funcionan a la perfección cuando estás feliz. Si no estás feliz, estás dándote en la torre, curiosamente. Wow, ok, entonces ahora sí quiero preguntarte justo como eso, ¿no? Como el doctor, como el fisioterapeuta, dos cosas más. La primera ¿es necesario cuando yo entreno, si lo que quiero es generar musculatura, que me duela este asunto de que voy, hago mis pesas, mis lagartijas, mi barra, mi pierna y que al otro día, si no amanezco todo tieso de dolorido, es que no lo hice bien, es que no fue suficientemente fuerte? ¿Es correcto eso o cómo funciona ese asunto del dolor? Mira, hay desde dos perspectivas. Okay. De la perspectiva con anabólicos es la adecuada porque es como entrenan. ¿Por qué? Porque el anabólico ayuda a reparar el tejido lastimado o el tejido que tiendes a romper con un sobreentrenamiento. Pero eso te va generando debilidad a la larga. Entonces, si utilizas anabólicos, sí te va a ayudar a llegar a esa zona, pero te va a dejar muchas secuelas. Si quieres un desarrollo profesional dentro de ese ámbito, va a estar muy limitado porque vas a andar siempre ocupando tratamientos para recuperar. Okay. Pero por otro lado, lo que necesitamos es entrenar disfrutando el entrenamiento. Okay. Entonces, no es lo mismo disfrutar el entrenamiento y bombear el músculo en donde lo sientas congestionado. No es un dolor de lastimado, es un dolor de satisfacción, en donde te sientes poderoso, donde sientes que estás llenando esos músculos de sangre, estás activando tu energía, esa es la palabra. Okay. Entonces, no es lo mismo activar tu energía y a través de tu energía generar un desarrollo muscular, a activar un músculo donde bloqueas tu capacidad energética. Lo entiendo entonces de esta manera. Desde la parte fisiológica, es cierto que le tengo que dar un poco más de trabajo al músculo si quiero que crezca, porque si cargo lo que siempre cargo, mi sistema nervioso dice, pues ¿para qué te doy más músculo si con lo que tienes puedes resolver? Entonces hay una parte donde efectivamente por eso le subo un poco el peso a las pesas la siguiente vez. ¿Hasta ahí voy bien? Sí.
Ok. Y eso, en ocasiones, sobre todo yo lo he notado en mí, cuando no he hecho ejercicios y ya pasaron 15 días, ese día que vuelvo al entrenamiento, probablemente al día siguiente sí me duela, pero vamos a llamarlo un dolor sabroso. Es un dolor de, se despabiló, se movió, volví a las andadas. En muchas ocasiones, aunque subo un poco el peso, no me duele al otro día o no lo siento de esa manera. Es incómodo mientras lo estás haciendo, pero lo disfrutas. Tú dices, ahí la clave es observar el disfrute como para medir si está pasando bien. ¿Te entendí bien? Mira, en la medida que eres más feliz y que eres más congruente en tu vida, entonces el ejercicio y esa felicidad y esa energía no le queda otra más que acumularse. Okay. Y en el área donde se acumula es el tejido muscular. Entonces, hay diferentes tipos de estructuras. Hay personas que les cuesta mucho más trabajo subir de peso que otras. Realmente se requiere mucha disciplina y tener una mentalidad y una actitud muy positiva. No es tan sencillo como ir al gimnasio un mes, 2 meses y dejar todo. Esto realmente es un trabajo de años. Entonces, si yo trabajo por mi autoestima, por tener mayores valores, por trabajar por el desarrollo de mi ser, esa energía está ahí adentro. Y cuando tú la activas en un músculo, esa energía se desarrolla y tiene un lugar donde almacenarse. Entonces, no es lo mismo generar el músculo desde la energía interna, nutricional, emocional, espiritual, que trabajar el músculo por el músculo, porque mucha gente, yo veo esa desinformación en donde van a los gimnasios y van con los entrenadores y mira que esta receta o este entrenamiento es mejor que este otro, cuando en realidad ni siquiera ellos entienden el mecanismo realmente de hacer músculos sanos y de ser realmente mejores personas, mejores seres, en donde Dios nos quiere fuertes a todos. Wow, me encanta tu perspectiva y estoy seguro que es bastante inesperada para quienes te están escuchando, porque no lo esperaríamos ni de un doctor ni de un físico-culturista. Entonces me encanta cómo lo estás diciendo. Ayúdame a cerrar entonces con la segunda pregunta. Me queda claro que no hay que usar anabólicos, no es el camino, que bueno, supongo que en el físico-culturismo ya hoy hay categorías, los naturales y los no naturales, entonces pues es más loable ese esfuerzo por buscarlo desde un camino más sano. Y me queda claro entonces que no hay que usar anabólicos y me queda claro que la clave que tú hoy nos has dado es la felicidad. Ahí está la clave. Dame 3 tips para cuidarme, o sea, para no lesionarme, para no en ese afán de querer ser Superman, pues terminar arrepintiéndome por haber abusado, a lo mejor un poco como lo que te pasó en esa golpiza donde te lastimaste el brazo izquierdo. ¿En qué me tengo que fijar para poder respetar a mi cuerpo en ese sentido del dolor, de identificar un dolor que ya no es gozoso y de prevenir una lesión? Cuando dejas de estar con tu ser interno, muchas veces desconocemos. Cuando yo estoy con mi ser interno, estoy feliz, estoy en control de la respiración, en el control de la emoción, ¿sí? Yo me pierdo por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio en donde ya el control de mi respiración yo ya no lo tengo, ya estoy generando estrés, ya estoy generando cortisol y en lugar de ir avanzando, voy a generar grasa y voy a generar destrucción muscular. Entonces, por un lado es ese. Por otro lado es, de veras tengo que estar disfrutando el momento. Si estoy entrenando con mucha gente que va a hacer ejercicio y se pone a hacer, por ejemplo, cardio y se pone a ver una película, se pone a ver un video en donde pues están conectados con eso, pero no con ellos mismos, ahí el ejercicio no está sirviendo de nada. No cuenta. Es que yo me activé y lo hice. La verdad es que necesitas estar en el aquí, en el ahora, en donde estás activando tus músculos. Y por otro lado, la alimentación. La alimentación es esencial. A pesar de que digan que las come frutas y verduras, de verdad, las frutas tienen vida, tienen salud, tienen energía, tienen nutrientes fáciles de utilizar, tienen sustancias que se eliminan muy fácil, que de veras es lo más sencillo y Dios nos lo provee en la naturaleza en abundancia. Y a veces queremos creer que un producto X va a ser más porque es muy costoso
que tener una alimentación balanceada. Sí, un polvito, suplemento y no sé qué, en vez de comer las cosas que existen en la naturaleza y que no solo vienen con sustancias químicas, sino con una energía propia de vida que también está interactuando con nosotros. Me encantó. Entonces, tu consejo lo resumo como: si yo estoy presente mientras hago ejercicio, es muy fácil identificar las señales de alerta. Casi nos estás diciendo, la gente se lesiona porque en primer lugar estaba distraído, no tanto por como, sino porque en esa distracción, pues el peso no era el correcto, la postura se le movió y entonces vemos estas lesiones. Luis, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho de ti y nos has inspirado. Espero ser un buen alumno y un día mostrarte que ya esté más mamey. Ya estoy más flaco, pero todavía me falta ese lado. Te mando un abrazo, amigo. Un placer, gusto saludarte y estamos para servirte.